Hermanos, reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Hoy, como dije al principio, es un día muy especial, es un día muy grande, porque hoy se une el cielo y la tierra para celebrar, para honrar, para venerar a esta gran mujer. A esta mujer escogida por Dios mismo para que fuera la madre de Jesús. Para que en ella fuera depositado el don del Espíritu Santo. Para que a través de ese don del Espíritu Santo, su Hijo Jesús, aquel que fue esperado, proclamado y anunciado miles de años antes por medio de los profetas, por medio de las señales, como que venía a salvar el mundo. Y en María se cumple, hermanos, esa promesa. En María, hermanos, se cumple ese designio y voluntad de Dios. El profeta Isaías, cientos de años antes que María quedara embarazada, nos decía hoy en la primera lectura: mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Los planes de Dios, hermanos, siempre son perfectos. El tiempo de Dios también es perfecto. Esto era parte del plan de Dios. No fue una acción que Dios tomó a última hora. Fue parte del plan salvífico de Dios para ti, para mí y para toda la humanidad. Que una joven pobre de un pueblo, de una aldea, de un ranchito muy lejano y desconocido, fuera escogida por Dios mismo para que en su vientre, pero no solamente en su vientre, sino también en todo su ser, obrara la acción del Espíritu Santo. Y en esa hermosa mujer, en esa hermosa princesa y joven, estuviera el Verbo, la promesa de Dios hecha realidad y hecha carne. Nos recordaba, hermanos, el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, que nos decía: cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Por eso, hermanos, María es tan importante para nosotros los católicos, y no debe ser importante solamente para los católicos. Debe ser importante, celebrada, honrada y venerada por todo aquel que cree en Jesucristo. Porque si tú te dices que crees en Jesucristo y no respetas a María, no honras a María, no veneras a María, es una completa hipocresía. Porque sin María no hay Jesús. Sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay cristianismo, sin Jesús no hay perdón y vida eterna. Por lo tanto, el nosotros no reconocer la grandeza y la santidad de María es una hipocresía religiosa. Porque Dios escogió a esta mujer especial, muy especial. Mire lo especial que es María, que cuando ella recibe ese anuncio del ángel, ella misma se dice: soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según su voluntad. Bendita eres entre todas las mujeres. El Señor ha encontrado favor en ti, le dijo el ángel Gabriel. Otra persona pudo haberse llenado de vanidad y de orgullo. Sin embargo, María se llenó de humildad, se llenó de agradecimiento
y que dijo: alaba mi alma la grandeza del Señor. Me alegro en Dios, mi Salvador. Y desde ese momento, desde el momento de la anunciación, María aceptó, porque ella sabía que en su vientre estaba obrando la gracia y el poder de Dios Espíritu Santo. Y en vez de vanagloriarse, una vez más, puso su mirada en Dios y en su Hijo Jesús, al cual llevaba en su vientre. Una vez María recibe ese anuncio, inmediatamente, ¿qué hace? Se pone en camino a visitar a su prima hermana Isabel. Inmediatamente, a compartir con ella esta gran noticia. Y nos recuerda el Evangelio de hoy, hermanos, que se llenó Isabel en cuanto Isabel oyó el saludo de María. Saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y gritó en voz alta: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por eso yo digo que María es portadora del Espíritu Santo. Cuando María llegó a visitar a Isabel, aquella que también hacía 6 meses que había experimentado el milagro de Dios, una mujer estéril toda su vida, que ella y su esposo Zacarías, sacerdote del templo, estuvieron pidiéndole a Dios tener un hijo, y Dios no se lo concedió hasta que estaban en una edad anciana avanzada. Y cuando llega, ya tenía 6 meses. Juan el Bautista. Y no solamente Isabel reconoce a María como la madre de Dios, sino que el mismo Juan, el primo hermano de Jesús, Juan el Bautista, salta de alegría en el vientre de su madre Isabel, y desde ahí reconoció que su primo hermano Jesús era el Mesías, el Salvador, el que venía a salvar la humanidad. Desde ese momento, al nacer, comenzó la misión de Juan de preparar el camino al Señor. María es conductora del Espíritu Santo. Es una de las maravillas que tenemos que reconocer de María. María llega, hermanos, ¿a qué? A traer buenas noticias, a traer la gracia de Dios, a traer al Espíritu de Dios en los lugares que ella se acerca y se manifiesta. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?, exclamó Isabel. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosa tú, María, que recibiste ese anuncio de Dios por medio del ángel Gabriel y has creído. No te importó el rechazo de tus padres Ana y Joaquín. No te importó el rechazo de tu prometido José. No te importó el rechazo de la sociedad, que hasta te podían condenar a ser apedreada a muerte. No. Tú no miraste hacia ti. Tú miraste hacia Dios y en ese momento aceptaste la misión que Dios te había encomendado de traer a este mundo al Redentor, al Salvador, al Emanuel, a Dios con nosotros. Y hermanos, María no solamente llevó esa misión hasta la cruz, María continuó después de la cruz. Después de la resurrección, María continuó siendo esa mujer que lleva la gracia de Dios a los demás, esa mujer que lleva el poder de Dios a los demás, esa mujer que lleva la compasión y el amor de Dios a los demás. Y si no es así,
Recuérdeme lo que pasó el día de las bodas de Caná de Galilea, cuando su hijo ya tenía 30 años, antes de ser bautizado por Juan. ¿Qué pasa? Después del bautismo con Juan en el Jordán. Son invitados María y Jesús a las bodas de unos amigos en Caná de Galilea. ¿Y qué sucede ahí? Lo que ahí sucede, hermanos, es que se les termina el vino, que era una vergüenza. Era una vergüenza pública que en una boda se terminara el vino, porque es parte de la cultura, es parte de la celebración, es parte de la tradición. Y en ese momento María mira a esos nuevos esposos y mira a sus familiares y los ve con compasión. Y dentro de su corazón materno, dentro de su corazón de misericordia, le dice a su hijo: hijo, se les ha terminado el vino. Y el hijo, que sabía que todavía no quería comenzar a mostrar el poder de Dios, a mostrar que él era el Mesías, el Salvador, dice: mujer, no ha llegado mi tiempo. Un poquito de regaño a María. No, mi tiempo no ha llegado. María, hermanos, no alegó con Jesús. María no se enojó con Jesús. María no peleó con Jesús. María sabía en su corazón que su hijo haría el milagro. Bien importante. ¿Y qué le dice a los meseros? Llenen las tinajas, aquellos barriles, aquellas tijanas que ya se habían, hermanos, acabado el vino, estaban vacías. Les dice: llenen las tinajas, llénenlas de agua. Y esperó con fe, esperó con amor, esperó con paciencia el tiempo de Dios. Y de momento, esa agua se convierte en vino. Jesús hace su primer milagro. Y fue tan hermoso ese milagro y esa calidad de ese vino que solamente la vamos a probar cuando estemos en el reino de Dios. No hay vino, ni ha habido, ni hay, ni habrá hasta que lleguemos allá a disfrutar del vino con Jesús, con María, con el Padre, con el Espíritu Santo y con todos aquellos que ya están en la presencia de Él. María, hermanos, es aquella que lleva el amor, que lleva la compasión de Dios. Y por eso, 491 años atrás, María ve el sufrimiento del pueblo mexicano que estaba siendo, hermanos, esclavizado, que estaba siendo insultado por los españoles. Y perdonen, pero es historia. Y esto no es para crear división, pero es la realidad. Que habían venido a supuestamente conquistar América, a traer la religión que nosotros tenemos, la religión católica, pero no supieron respetar, no supieron amar. Estaban, como decía el profeta Isaías, bajo la ley, no bajo el amor. Y María ve el sufrimiento de ese pueblo, como vio el sufrimiento de los novios en las bodas de Caná de Galilea. Y en ese momento María usa su corazón de madre, usa el poder de Dios, usa el ser portadora del Espíritu Santo y se presenta ante el pueblo, no como era ella, sino cambió su rostro. Por eso se le llama la morenita. Adoptó el color de la piel de los indígenas. Adoptó su nombre, adoptó su idioma y viene y escoge no a un poderoso, no a un burócrata, no a un legalista. Escoge a un indio pobre, humilde, pero de gran corazón. Y le dice: Juan Dieguito, mi hijo amado, quiero que vayas a hablar
con el obispo y le digas de parte mía y de parte de Dios que lo que está haciendo es incorrecto. Y por 3 días, fueron 3 días de apariciones, hermanos. El 12 fue la última, pero comenzó 10, 11 y 12. Se encontraba con Juan Dieguito y le daba instrucciones, hasta el punto que ya Juan Diego cambiaba de camino, cambiaba de ruta para no encontrarse con María, porque tenía miedo de enfrentarse a la autoridad, al legalismo, a la falta de compasión. Hasta que finalmente la Virgen le dice: ve, yo te daré una señal, como la señal que habla el profeta Isaías en la primera lectura. Y Juan Dieguito humildemente va ante el señor obispo con su español muy limitado, pero lleno del poder y la presencia de Dios por medio de María. Y le habla al obispo. El obispo no quería entender, no quería aceptar. Y al abrir su manto, al abrir su zarape, caen rosas como estas que tenemos aquí en el altar. En un día que era invierno, que no habían flores, porque el frío no permitía que las flores crecieran, y sin embargo cayeron docenas de flores ante el obispo. Y en ese manto impreso queda la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Hermanos, María, la Virgen María, bajo cualquier aparición, porque se ha mostrado a su pueblo en diferentes lugares, bajo diferentes apariciones, pero es una misma Virgen. María de Nazaret, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, la portadora del Espíritu Santo. Y si usted se llama católico, es más, si se llama cristiano, usted tiene que reconocer que esto es bíblico. Esto no es una historia inventada por la iglesia, ni los papas, ni los sacerdotes. No, esto es una historia de salvación, de gracia, de poder y de vida eterna. Y por eso hoy celebramos, hermanos, con gran alegría. Celebramos con emoción este día de Nuestra Señora, la Virgen María de Guadalupe, que fue a liberar al pueblo mexicano de la esclavitud, que fue a Caná de Galilea a servir a esa boda el mejor vino que jamás habían probado y que solamente vamos a probar cuando lleguemos al reino de Dios. Es aquella que nosotros los católicos decimos es nuestra intercesora. ¿Por qué? Porque ella va ante su Hijo Jesús, como lo hizo en la boda de Caná de Galilea, como lo hizo en el Tepeyac, como lo ha hecho en tantos lugares y lo sigue haciendo, a mostrar la compasión, el amor y el poder de Dios por medio de Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Por eso hoy nos llenamos de alegría. Nos unimos al pueblo mexicano por la ocasión, pero nos unimos al pueblo universal, al pueblo católico, al pueblo cristiano, diciendo que viva la Virgen de Guadalupe, que viva María, la Madre de Dios, que viva esta mujer portadora del Espíritu Santo. Oh María de Guadalupe, cúbrenos siempre con tu manto maternal y compasivo, y ruega por nosotros ante tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María Santísima? Creció, obró,
nos enseñó a amar al Padre y nos trajo el poder de Dios. Padeció, fue sepultado, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá a llevarnos a la casa de Él, junto con el Padre. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que obró en María, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida que nos espera? Hermanos, esta es nuestra fe. La fe que nos gloriamos de profesar todos en Cristo Señor nuestro. Amén.